Hacen tanto ruido, dijo ella. Están disgustados porque no pueden ir a ver ahorcar a esos. Estoy segura de que por eso revuelven tanto. Yo no puedo llevarlos, tengo demasiado que hacer, y Tom no volverá de su trabajo a tiempo. ¿Por qué no podemos ir a ver cómo los cuelgan? Gritó el pequeño con su tremenda voz impropia de su edad. Queremos verlos colgar, canturreaba la chiquilla mientras saltaba. Varios prisioneros eurasiáticos, culpables de crímenes de guerra, serían ahorcados en el parque aquella tarde, recordó Winston. Esto solía ocurrir una vez al mes y constituía un espectáculo popular. A los niños siempre les hacía gran ilusión asistir a él. Winston se despidió de la señora Parsons y se dirigió hacia la puerta, pero apenas había bajado 6 escalones cuando algo le dio en el cuello por detrás, produciéndole un terrible dolor. Era como si le hubieran aplicado un alambre incandescente. Se volvió a tiempo de ver cómo retiraba la señora Parsons a su hijo del descansillo. El chico se guardaba un tirachinas en el bolsillo. Goldstein, gritó el pequeño antes de que la madre cerrara la puerta, pero lo que más asustó a Winston fue la mirada de terror y desamparo de la señora Parsons. De nuevo en su piso, cruzó rápidamente por delante de la telepantalla y volvió a sentarse ante la mesita sin dejar de pasarse la mano por su dolorido cuello. La música de la telepantalla se había detenido. Una voz militar estaba leyendo con una especie de brutal complacencia una descripción de los armamentos de la nueva fortaleza flotante que acababa de ser anclada entre Islandia y las Islas Feroe. Con aquellos niños, pensó Winston, la desgraciada mujer debía de llevar una vida terrorífica. Dentro de 1 o 2 años, sus propios hijos podían descubrir en ella algún indicio de herejía. Casi todos los niños de entonces eran horribles. Lo peor de todo era que esas organizaciones, como la de los espías, los convertían sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables. Y, sin embargo, este salvajismo no les impulsaba a rebelarse contra la disciplina del partido. Por el contrario, adoraban al partido y a todo lo que se relacionaba con él. Las canciones, los desfiles, las pancartas, las excursiones colectivas, la instrucción militar infantil con fusiles de juguete, los eslóganes gritados por doquier, la adoración del gran hermano. Todo ello era para los niños un estupendo juego. Toda su ferocidad revertía hacia fuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, saboteadores y criminales del pensamiento. Era casi normal que personas de más de 30 años le tuvieran un miedo cerval a sus hijos, y con razón, pues apenas pasabas una semana sin que el Times publicara unas líneas describiendo cómo alguna viborilla, la denominación oficial era heroico niño, había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento, contándole a esta lo que había oído en casa. La molestia causada por el proyectil del tirachina se la había pasado. Winston volvió a coger la pluma preguntándose si no tendría algo más que escribir. De pronto empezó a pensar de nuevo en O'Brien. Años atrás, ¿cuánto tiempo hacía? Quizás 7 años, había soñado Winston que paseaba por una habitación oscura. Alguien sentado a su lado le había dicho al pasar él: nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad. Se lo había dicho con toda calma, de una manera casual, más como una afirmación cualquiera que como una orden. Él había seguido andando, y lo curioso era que, al oírlas en el sueño, aquellas palabras no le habían impresionado. Fue solo más tarde y gradualmente cuando empezaron a tomar significado. Ahora no podía recordar si fue antes o después de tener el sueño cuando había visto a O'Brien por primera vez, y tampoco podía recordar cuándo había identificado aquella voz como la de O'Brien. Pero, de todos modos, era indudablemente O'Brien quien le había hablado en la oscuridad. Nunca había podido sentirse absolutamente seguro, incluso después del fugaz encuentro de sus miradas esta mañana. Incluso después del fugaz encuentro de sus miradas esta mañana, de si O'Brien era un amigo o un enemigo. Y tampoco importaba mucho eso. Lo cierto era que existía entre ellos un vínculo de comprensión más fuerte y más importante que el afecto o el partidismo. Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad, le había dicho. Winston no sabía lo que podían significar estas palabras, pero sí sabía que se convertirían en realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió. Sonó un claro y hermoso toque de trompeta y la voz prosiguió en tono chirriante. Atención, vuestra atención, por favor. En este momento nos llega un
un notirrelámpago del frente Malabar. Nuestras fuerzas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado para decir que la batalla a que me refiero puede aproximarnos bastante al final de la guerra. He aquí el texto del notirrelámpago. Malas noticias, pensó Winston. Ahora seguirá la descripción con un repugnante realismo del aniquilamiento de todo un ejército eurásico, con fantásticas cifras de muertos y prisioneros, para decirnos luego que desde la semana próxima se reducirá la ración de chocolate a 20 gramos en vez de los 30 de ahora. Winston volvió a eructar. La ginebra perdía ya su fuerza y lo dejaba desanimado. La telepantalla, no se sabe si para celebrar la victoria o para quitar el mal sabor del chocolate perdido, lanzó los acordes de Oceanía, todo para ti. Se suponía que todo el que escuchara el himno, aunque estuviera solo, tendría que escucharlo de pie. Sin embargo, Winston se aprovechó de que la telepantalla no lo veía y siguió sentado. Oceanía, todo para ti. Oceanía, todo para ti terminó y empezó la música ligera. Winston se dirigió hacia la ventana, manteniéndose de espaldas a la pantalla. El día era todavía frío y claro. Allá lejos estalló una bomba cohete con un sonido sordo y prolongado. Ahora solían caer en Londres unas 20 o 30 bombas a la semana. Abajo, en la calle, el viento seguía agitado el cartel donde la palabra INSOC aparecía y desaparecía. INSOC. Los principios sagrados del INSOC. Los principios sagrados de INSOC. Neolengua, doble pensar, mutabilidad del pasado. A Winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo monstruoso cuyo monstruo era él mismo. Estaba solo, el pasado había muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él de que ni un solo ser humano estaba de su parte? ¿Y cómo iba a saber si el dominio del partido no duraría siempre? Como respuesta, los 3 eslóganes sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sacó de su bolsillo una moneda de 25 centavos. También en ella, en letras pequeñas pero muy claras, aparecían las mismas frases y en el reverso de la moneda la cabeza del gran hermano. Los ojos de éste le perseguían a uno hasta desde las monedas. Sí, en las monedas, en los sellos de correo, en pancartas, en las envolturas de los paquetes de los cigarrillos, en las portadas de los libros, en todas partes. Siempre los ojos que os contemplaban y la voz que os envolvía. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El sol había seguido su curso y las 1000 ventanas del Ministerio de la Verdad, en las que ya no reverberaba la luz, parecían los tétricos huecos de una fortaleza. Winston sintió angustia ante aquella masa piramidal. Era demasiado fuerte para ser asaltada. Ni siquiera un millar de bombas cohete podrían abatirla. Volvió a preguntarse para qué escribía el diario, para quién escribía el diario, para el pasado, para el futuro, para una época imaginaria. Frente a él no veía la muerte, sino algo peor, el aniquilamiento absoluto. El diario quedaría reducido a cenizas y a él lo vaporizarían. Solo la policía del pensamiento leería lo que él hubiera escrito antes de hacer que esas líneas desaparecieran incluso de la memoria. ¿Cómo iba usted a apelar a la posteridad cuando ni una sola huella suya, ni siquiera una palabra garrapateada en un papel iba a sobrevivir físicamente? En la telepantalla sonaron las 14. Winston tenía que marchar dentro de 10 minutos. Debía reanudar el trabajo a las 14:30. Qué curioso, las campanadas de la hora lo reanimaron. Era como un fantasma solitario diciendo una verdad que nadie oiría nunca. De todos modos, mientras Winston pronunciara esa verdad, la continuidad no se rompería. La herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera oír, sino por el hecho de permanecer cuerdo. Volvió a la mesa, mojó en tinta su pluma y escribió: para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista y los que se hallan
y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar, muchas felicidades. Winston comprendía que ya estaba muerto. Le parecía que sólo ahora, en que empezaba a poder formular sus pensamientos, era cuando había dado el paso definitivo. Las consecuencias de cada acto van incluidas en el acto mismo, escribió. El crimen de la mente, no implicaba la muerte. El criminal era la muerte misma. Es la muerte misma. Al reconocerse ya a sí mismo como muerto, se le hizo imprescindible vivir lo más posible. Tenía manchados de tinta 2 dedos de la mano derecha. Era exactamente uno de esos detalles que le pueden delatar a uno. Cualquier entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguna como la del cuello color de arena o la muchacha morena del departamento de novela, podía preguntarse por qué había usado una pluma anticuada y qué habría escrito, y luego dar el soplo a donde correspondiera. Fue al cuarto de baño y se frotó cuidadosamente la tinta con el oscuro y rasposo jabón que le limpiaba la piel como un papel de lija, y resultaba por tanto muy eficaz para su propósito. Guardó el diario en el cajón de la mesita. Era inútil pretender esconderlo, pero por lo menos podía saber si lo habían descubierto o no. Un cabello suelto entre las páginas sería demasiado evidente. Por eso, con la yema de un dedo recogió una partícula de polvo de posible identificación y la depositó sobre una esquina de la tapa, de donde tendría que caerse si cogían el libro. 3. Winston estaba soñando con su madre. Él debía de tener unos 10 u 11 años cuando su madre murió. Era una mujer alta, estatuaria, y más bien silenciosa, de movimientos pausados y magnífico cabello rubio. A su padre lo recordaba más vagamente como un hombre moreno y delgado, vestido siempre con impecables trajes oscuros. Winston recordaba sobre todo las suelas extremadamente finas de los zapatos de su padre, y usaba gafas. Seguramente, tanto el padre como la madre debieron de haber caído en una de las primeras grandes purgas de los años 50. En aquel momento, en el sueño, su madre estaba sentada en un sitio profundo junto a él y con su niña en brazos. De esta hermana solo recordaba Winston que era una chiquilla débil e insignificante, siempre callada y con ojos grandes que se fijaban en todo. Se hallaban las dos en algún sitio subterráneo, por ejemplo, el fondo de un pozo o en una cueva muy honda. Pero era un lugar que, estando ya muy por debajo de él, se iba hundiendo sin cesar. Sí, era la cámara de un barco que se hundía y la madre y la hermana lo miraban a él desde la tenebrosidad de las aguas que invadía el buque. Aún había aire en la cámara. Su madre y su hermanita podían verlo todavía y él a ellas, pero no dejaban de irse hundiendo ni un solo instante, de ir cayendo en las aguas, de un verde muy oscuro que de un momento a otro las ocultarían para siempre. Winston, en cambio, se encontraba al aire libre y a plena luz, mientras a ellas se las iba tragando la muerte, y ellas se hundían porque él estaba allí arriba. Winston lo sabía y también ellas lo sabían, y él descubría en las caras de ellas este conocimiento. Pero la expresión de las dos no le reprochaba nada, ni sus corazones tampoco, él lo sabía, y sólo se transparentaba la convicción de que ellas morían para que él pudiera seguir viviendo allá arriba, y que esto formaba parte del orden inevitable de las cosas. No podía recordar qué había ocurrido, pero mientras soñaba estaba seguro de que, de un modo u otro, las vidas de su madre y su hermana fueron sacrificadas para que él viviera. Era uno de esos sueños en que, a pesar de utilizar toda la escenografía onírica habitual, son una continuación de nuestra vida intelectual y en que nos damos cuenta de hechos e ideas que siguen teniendo un valor después del despertar. Pero lo que de pronto sobresaltó a Winston, al pensar luego en lo que había soñado, fue la muerte de su madre, ocurrida 30 años antes. Había sido trágica y dolorosa de un modo que ya no era posible. Pensó que la tragedia pertenecía a los tiempos antiguos y que sólo podía concebirse en una época en que había aún intimidad, vida privada, amor y amistad, y en que los miembros de una familia permanecían juntos sin necesidad de tener una razón especial para ello. El recuerdo de su madre le torturaba porque había muerto amándole
cuando él era demasiado joven y egoísta para devolverle ese cariño y porque de alguna manera, no recordaba cómo, se había sacrificado a un concepto de la lealtad que era privatísimo e inalterable. Bien comprendía Winston que estas cosas no podían suceder ahora. Lo que ahora había era miedo, odio y dolor físico, pero no emociones dignas ni penas profundas y complejas. Todo esto lo había visto, soñado, en los ojos de su madre y su hermanita, que lo miraban a él a través de las aguas verde oscuras a una inmensa profundidad y sin dejar de hundirse. De pronto se vio de pie sobre el césped en una tarde de verano en que los rayos oblicuos del sol doraban la corta hierba. El paisaje que se le aparecía ahora se le presentaba con tanta frecuencia en sueños que nunca estaba completamente seguro de si lo había visto alguna vez en la vida real. Cuando estaba despierto, lo llamaba el país dorado. Lo cubrían pastos mordidos por los conejos, con un sendero que serpenteaba por él, y aquí y allá unas pequeñísimas elevaciones del terreno. Al fondo se veían unos olmos que se balanceaban suavemente con la brisa y sus follajes parecían cabelleras de mujer. Cerca, aunque fuera de la vista, corría un claro arroyuelo de lento fluir. La muchacha morena venía hacia él por aquel campo. Con un solo movimiento se despojó de sus ropas y las arrojó despectivamente a un lado. Su cuerpo era blanco y suave, pero no despertaba deseo en Winston, que se limitaba a contemplarlo. Lo que le llenaba de entusiasmo en aquel momento era el gesto con que la joven se había librado de sus ropas. Con la gracia y el descuido de aquel gesto parecía estar aniquilando toda su cultura, todo un sistema de pensamiento, como si el gran hermano, el partido y la policía del pensamiento pudieran ser barridos y enviados a la nada con un simple movimiento del brazo. También aquel gesto pertenecía a los tiempos antiguos. Winston se despertó con la palabra Shakespeare a los labios. La telepantalla emitía en aquel instante un prolongado silbido que partía el tímpano y que continuaba en la misma nota 30 segundos. Eran las 07:15, la hora de levantarse para los oficinistas. Winston se echó abajo de la cama, desnudo porque los miembros del partido exterior recibían solo 3.000 cupones para vestimenta durante el año y un pijama necesitaba 600 cupones, y se puso una sucia camiseta y unos shorts que estaban sobre una silla. Dentro de 3 minutos empezarían las sacudidas físicas. Inmediatamente le entró el ataque de tos habitual en él en cuanto se despertaba. Vació tanto sus pulmones que para volver a respirar tuvo que tenderse de espaldas, abriendo y cerrando la boca repetidas veces y en rápida sucesión. Con el esfuerzo de la tos se le hinchaban las venas y sus varices le habían empezado a escocer. Grupo de 30-40, ladró una penetrante voz de mujer. Grupo de 30-40, ocupad vuestros sitios, por favor. Winston se colocó de un salto a la vista de la telepantalla, en la cual había aparecido ya la imagen de una mujer más bien joven, musculosa y de facciones duras, vestida con una túnica y calzado, sandalias de gimnasia. Doblad y extended los brazos, gritó. Contad a la vez que yo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, camaradas, un poco de vida en lo que hacéis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La intensa molestia de su ataque de tos no había logrado desvanecer en Winston la impresión que le había dejado el ensueño, y los movimientos rítmicos de la gimnasia contribuían a conservarle aquel recuerdo. Mientras doblaba y desplegaba mecánicamente los brazos, sin perder ni por un instante la expresión de contento que se consideraba apropiada durante las sacudidas físicas, se esforzaba por resucitar el confuso periodo de su primera infancia, pero le resultaba extraordinariamente difícil. Más allá de los años 50 y tantos, al final de la década, solo se desvanecía. Sin datos externos de ninguna clase que se refiriese, era imposible reconstruir ni siquiera el esquema de la propia vida. Se recordaban los acontecimientos de enormes proporciones, que muy bien podían no haber acaecido. Se recordaban también detalles sueltos de hechos sucedidos en la infancia de cada uno,
pero sin poder captar la atmósfera. Y había extensos periodos en blanco donde no se podía colocar absolutamente nada. Entonces todo había sido diferente, incluso los nombres de los países y sus formas en el mapa. La franja aérea número 1, por ejemplo, no se llamaba así en aquellos días. Se llamaba Inglaterra o Bretaña, aunque Londres, Winston estaba casi seguro de ello, se había llamado siempre Londres. No podía recordar claramente una época en que su país no hubiera estado en guerra, pero era evidente que había un intervalo de paz bastante largo durante su infancia, porque uno de sus primeros recuerdos era el de un ataque aéreo que parecía haber cogido a todos por sorpresa. Quizá fue cuando la bomba atómica cayó en Colchester. No se acordaba del ataque propiamente dicho, pero sí de la mano de su padre que le tenía cogida la suya mientras descendían precipitadamente por algún lugar subterráneo muy profundo, dando vueltas por una escalera de caracol que finalmente le habían cansado tanto las piernas que empezó a sollozar y su padre tuvo que dejarle descansar un poco. Su madre, lenta y pensativa como siempre, lo seguía a bastante distancia. La madre llevaba a la hermanita de Winston, o quizás solo llevase un lío de mantas. Winston no estaba seguro de que su hermanita hubiera nacido por entonces. Por último, desembocaron en un sitio ruidoso y atestado de gente, una estación de metro. Muchas personas se hallaban sentadas en el suelo de piedra y otras, arracimadas, se habían instalado en diversos objetos que llevaban. Winston y sus padres encontraron un sitio libre en el suelo y junto a ellos un viejo y una vieja se apretaban el uno contra el otro. El anciano vestía un buen traje oscuro y una boina de paño negro bajo la cual le asomaba abundante cabello muy blanco. Tenía la cara enrojecida, los ojos azules y lacrimosos. Olía a ginebra. Esta parecía salírsele por los poros en vez del sudor y podía haberse pensado que las lágrimas que le brotaban de los ojos era ginebra pura. Sin embargo, a pesar de su borrachera, sufría de algún dolor auténtico e insoportable. De un modo infantil, Winston comprendió que algo terrible, más allá del perdón y que jamás podría tener remedio, acababa de ocurrirle al viejo. También creía saber de qué se trataba. Alguien a quien el anciano amaba, quizá alguna nietecita, había muerto en el bombardeo. Cada pocos minutos repetía el viejo: no debíamos habernos fiado de ellos. ¿Verdad que te lo dije, abuelita? Nos ha pasado esto por fiarnos de ellos. Siempre lo he dicho. Nunca debimos confiar en esos canallas. Lo que Winston no podía recordar era a quién se refería el viejo y quiénes eran esos de los que no había que fiarse. Desde entonces, la guerra había sido continua. Aunque hablando con exactitud, no se trataba siempre de la misma guerra. Durante algunos meses de su infancia había habido una confusa lucha callejera en el mismo Londres y él recordaba con toda claridad algunas escenas. Pero hubiera sido imposible reconstruir la historia de aquel periodo sin saber quién luchaba contra quién en un momento dado, pues no quedaba ningún documento ni pruebas de ninguna clase que permitieran pensar que la disposición de las fuerzas en lucha hubiera sido en algún momento distinta a la actual. Por ejemplo, en este momento, en 1984, si es que efectivamente era 1984, Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Asia Oriental. En ningún discurso público ni conversación privada se admitía que esas tres potencias se hubieran hallado alguna vez en distinta posición cada una respecto a las otras. Winston sabía muy bien que hacía solo 4 años Oceanía había estado en guerra contra Asia Oriental y aliada con Eurasia, pero aquello era solo un conocimiento furtivo que él tenía porque su memoria fallaba mucho, es decir, no estaba lo suficientemente controlada. Oficialmente, nunca se había producido un cambio de alianzas. Oceanía había estado en guerra con Eurasia, por tanto, Oceanía estaba en guerra con Eurasia, por tanto, Oceanía siempre había luchado contra Eurasia. El enemigo circunstancial representaba siempre el absoluto mal, y de ahí resultaba que era totalmente imposible cualquier acuerdo pasado o futuro con él. Lo horrible, pensó por 10.000ª vez,
mientras se forzaba los hombros dolorosamente hacia atrás, con las manos en las caderas, giraba. Lo horrible pensó por 10.000ª vez mientras se frotaba los hombros dolorosamente hacia atrás. Con las manos en las caderas giraban sus cuerpos por encima. Giraban sus cuerpos por la cintura, ejercicio que se suponía conveniente para los músculos de la espalda. Lo horrible que todo ello podía ser verdad. Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. El partido dijo que Oceanía nunca había sido aliado de Eurasia. Winston Smith sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia 4 años antes, pero ¿dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual, en todo caso, iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad, pero en neolengua había una palabra especial para ello: doble pensar. Descansen, ladró la instructora, cuya voz parecía ahora menos malhumorada. Winston dejó caer los brazos de sus costados y volvió a llenar de aire sus pulmones. Su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar. Saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas. Sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas. Emplear la lógica contra la lógica. Repudiar la moralidad mientras se recurre a ella. Creer que la democracia es imposible y que el partido es el guardián de la democracia. Olvidar cuanto fuera necesario olvidar y, no obstante, recurrir a ello, volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo. Y sobre todo, aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Esta era la más refinada sutileza del sistema. Incluir conscientemente a la inconsciencia y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implicaba el uso del doble pensar. La instructora había vuelto a llamarles la atención. Y ahora a ver cuáles de vosotros pueden tocarse los dedos de los pies sin doblar las rodillas, gritó la mujer con un gran entusiasmo. Por favor, camaradas, 1, 2, 1, 2. A Winston le fastidiaba indeciblemente este ejercicio que le hacía doler todo el cuerpo y a veces le causaba golpes de tos. Ya no disfrutaba con sus meditaciones. El pasado, pensó Winston, no solo había sido alterado, sino que estaba siendo destruido. Pues ¿cómo iba usted a establecer el hecho más evidente si no existía más prueba que el recuerdo de su propia memoria? Trató de recordar en qué año había oído hablar por primera vez del Gran Hermano. Creía que debió de ser hacia el 60 y tantos, pero era imposible estar seguro. Por supuesto, en los libros de historia editados por el partido, el Gran Hermano figuraba como jefe y guardián de la revolución desde los primeros días de esta. Sus hazañas habían ido retrocediendo en el tiempo cada vez más y ya se extendían hasta el mundo fabuloso de los años 40 y 30, cuando los capitalistas, con sus extraños sombreros cilíndricos, cruzaban todavía por las calles de Londres en relucientes automóviles o en coches de caballos.
pues aún quedaban vehículos de estos, con lados de cristal. Desde luego, se ignoraba cuánto había de cierto en esta leyenda y cuánto de inventado. Winston no podía recordar ni siquiera en qué fecha había empezado el partido a existir. No creía haber oído la palabra INSOC antes de 1960, pero era posible que en su forma viejo-lingüística, es decir, socialismo inglés, hubiera existido antes. Todo se había desvanecido en la niebla. Sin embargo, a veces era posible poner el dedo sobre una mentira concreta. Por ejemplo, no era verdad como pretendían los libros de historia lanzados por el partido que éste hubiera inventado los aeroplanos. Winston recordaba los aeroplanos desde su más temprana infancia, pero tampoco podía probarlo. Nunca se podía probar nada. Solo una vez en su vida había tenido en sus manos la innegable prueba documental de la falsificación de un hecho histórico. Y en aquella ocasión, Smith, gritó la voz de la telepantalla. 6079 Smith W. Sí, tú. Inclínate más, por favor. Puedes hacerlo mejor. Es que no te esfuerzas. Más doblado, haz el favor. Ahora está mucho mejor, camarada. Descansad todos y fijaos en mí. Winston sudaba por todo su cuerpo, pero su cara permanecía completamente inescrutable. Nunca os manifestéis desanimados. Nunca os mostréis resentidos. Un leve pestañeo podría traicionaros. Por eso Winston miraba impávido a la instructora mientras ésta levantaba los brazos por encima de la cabeza. Y si no con gracia, sí con notable precisión y eficacia, se dobló y se tocó los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Ya habéis visto, camaradas, así es como quiero que lo hagáis. Miradme otra vez. Tengo 39 años y 4 hijos. Mirad, volvió a doblarse. Ya veis que mis rodillas no se han doblado. Todos vosotros podéis hacerlo si queréis, añadió mientras se ponía derecha. Cualquier persona de menos de 45 años es perfectamente capaz de tocarse así los dedos de los pies. No todos nosotros tenemos el privilegio de luchar en el frente, pero por lo menos podemos mantenernos en forma. Recordad a nuestros muchachos en el frente Malabar y a los marineros de las fortalezas flotantes. Pensad en las penalidades que han de soportar. Ahora probar otra vez. Eso está mejor, camaradas, mucho mejor, añadió en tono estimulante y dirigiéndose a Winston, el cual, con un violento esfuerzo, había logrado tocarse los dedos de los pies sin doblar a las rodillas. Desde varios años atrás no lo conseguía. 4. Con el hondo e inconsciente suspiro que ni siquiera la proximidad de la telepantalla podía ahogarle, cuando empezaba el trabajo del día, Winston se acercó al hablaescribe, sopló para sacudir el polvo del micrófono y se puso las gafas. Luego desenrolló junto con un clip 4 pequeños cilindros de papel que acababan de caer del tubo neumático sobre el lado derecho de la mesa de su mesa de despacho. En las paredes de la cabina había 3 edificios. A la derecha del hablaescribe, un pequeño tubo neumático para mensaje escrito a la izquierda, un tubo más ancho para los periódicos, y en la otra pared, de manera que Winston lo tenía a mano, una hendidura grande y oblonga protegida por una rejilla de alambre. Esta última servía para tirar el papel inservible. Había hendiduras semejantes a miles, a docenas, Había hendiduras semejantes a miles o a docenas de miles por todo el edificio, no solo en cada habitación, sino a lo largo de todos los pasillos a pequeños intervalos. Le llamaban agujeros de la memoria. Cuando un empleado sabía que un documento había de ser destruido, o incluso cuando alguien veía un pedazo de papel por el suelo y por alguna mesa, constituía ya un auto automático levantar la tapa del más cercano agujero de la memoria y tirar el papel en él. Una corriente de aire caliente se llevaba el papel enseguida hasta los enormes hornos ocultos en algún lugar desconocido de los sótanos del edificio.
Winston examinó las 4 franjas de papel que había desenrollado. Cada una de ellas contenía 1 o 2 líneas escritas en el argot abreviado. No era exactamente neolengua, pero consistía principalmente en palabras neolingüísticas que se usaban en el ministerio para fines internos. Decían así: Times 17384, discurso GH mal registrado, África rectificar. Times 191283, predicciones plan trienal cuarto trimestre 83 erratas, comprobar número corriente. Times 14284, minibundancia mal citado, chocolate rectificar. Times 31283, referente orden día GH doble más no bueno refs no personas, reescribir completo someter antes archivar. Con cierta satisfacción apartó Winston el 4.º mensaje. Era un asunto intrincado y de responsabilidad y prefería ocuparse de él al final. Los otros 3 eran tareas rutinarias, aunque el segundo le iba a costar probablemente buscar una serie de datos fastidiosos. Winston pidió por la telepantalla los números necesarios del Times, que le llegaron por el tubo neumático pocos minutos después. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por una u otra razón era necesario cambiar, o como se decía oficialmente, rectificar. Por ejemplo, en el número del Times correspondiente al 17 de marzo se decía que el Gran Hermano, en su discurso del día anterior, había predicho que el frente de la India meridional seguiría en calma, pero que en cambio se desencadenaría una ofensiva euroasiática muy pronto en África del Norte. Como quiera que el alto mando de Eurasia había iniciado su ofensiva en la India del Sur y había dejado tranquila al África del Norte, era por tanto necesario escribir un nuevo párrafo del discurso del Gran Hermano, con objeto de hacerle predecir lo que había ocurrido efectivamente. Y en el Times del 19 de diciembre del año anterior se habían publicado los pronósticos oficiales sobre el consumo de ciertos productos en el 4º trimestre de 1983, que era también el 6º grupo del 9º plan trienal. Pues bien, el número de hoy contenía una referencia al consumo efectivo y resultaba que los pronósticos se habían equivocado muchísimo. El trabajo de Winston consistía en cambiar las cifras originales, haciéndolas coincidir con las posteriores. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que se podía arreglar en un par de minutos. Muy poco tiempo antes, en febrero, el Ministerio de la Abundancia había lanzado la promesa, oficialmente se le llamaba compromiso categórico, de que no habría reducción de la ración de chocolate durante el año 1984. Pero la verdad era, como Winston sabía muy bien, que la ración de chocolate sería reducida de los 30 gramos que daban a 20 al final de aquella semana. Como se verá, el error era insignificante, y el único cambio necesario era sustituir la promesa original por la advertencia de que probablemente habría que reducir la ración hacia el mes de abril. Cuando Winston tuvo preparadas las correcciones, las unió con un clip al ejemplar del Times que le habían enviado y los mandó por el tubo neumático. Entonces, con un movimiento casi inconsciente, arrugó los mensajes originales y todas las notas que él había hecho sobre el asunto y las tiró por el agujero de la memoria para que los devoraran las llamas. Él no sabía con exactitud lo que sucedía en el invisible laberinto a donde iban a parar los tubos neumáticos, pero tenía una idea general. En cuanto se recurrían y ordenaban todas las correcciones que había sido necesario introducir en el número determinado del Times, ese número volvía a ser impreso, el ejemplar primitivo se destruía y el ejemplar corregido ocupaba su puesto en el archivo. Este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino también a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías.
es decir, a toda la clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente y casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según prueba documental. Toda la historia se convertía así en un palimpsesto rasgado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria. En ningún caso había sido posible demostrar la existencia de una falsificación. La sección más nutrida del departamento de registro, mucho mayor que aquella donde trabajaba Winston, se componía sencillamente de personas cuyo deber era recoger todos los ejemplares de libros, diarios y otros documentos que se hubieran quedado atrasados y tuvieran que ser destruidos. Un número del Times que, a causa de cambios en la política exterior o de las profecías equivocadas hechas por el Gran Hermano, hubiera tenido que ser escrito de nuevo una docena de veces, seguía estando en los archivos con su fecha original y no existía ningún otro ejemplar para contradecirlo. También los ojos eran recogidos y reescritos muchas veces y cuando se volvía a editar no se confesaba que se hubiera introducido modificación alguna. Incluso las instrucciones escritas que recibía Winston y que él hacía desaparecer invariablemente en cuanto se enteraba de su contenido, nunca daba a entender ni remotamente que se estuviera cometiendo una falsificación. Solo se referían a erratas de imprenta o a citas equivocadas que era necesario poner bien en interés de la verdad. Lo más curioso era, pensó Winston mientras arreglaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, que ni siquiera se trataba de una falsificación. Era sencillamente la sustitución de un tipo de tonterías por otro. La mayor parte del material que allí manejaban no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera en esa ocasión que implica una mentira directa. Las estadísticas eran tan fantásticas en su versión original como en la rectificada. En la mayor parte de los casos tenía que sacárselas el funcionario de su cabeza. Por ejemplo, las predicciones del Ministerio de Abundancia calculaban la producción de botas para el trimestre venidero en 145 millones de pares. Pues bien, la cantidad efectiva de 62 millones de pares. La cantidad efectiva fue de 62 millones de pares, es decir, la cantidad declarada oficialmente. Sin embargo, Winston, al modificar ahora la predicción, rebajó la cantidad a 57 millones, para que resultara posible la habitual declaración de que se había superado la producción. En todo caso, 62 millones no se acercaban a la verdad más que los 57 millones o los 145. Lo más probable es que no se hubieran producido botas en absoluto. Nadie sabía en definitiva cuánto se había producido ni le importaba. Lo único de que se estaba seguro era de que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de botas mientras media población de Oceanía iba descalza. Y lo mismo ocurría con los demás datos, importantes o minúsculos, que se registraban. Todo se disolvía en un mundo de sombras en el cual incluso la fecha del año era insegura. Winston miró hacia el vestíbulo. En la cabina de enfrente trabajaba un hombre pequeñito, de aire eficaz, llamado Tillotson, con un periódico doblado sobre sus rodillas y la boca muy cerca de la bocina del habla-escribe. Daba la impresión de que lo que decía era un secreto entre él y la telepantalla. Levantó la vista y los cristales de sus gafas le lanzaron a Winston unos reflejos hostiles. Winston no conocía apenas a Tillotson, ni tenía idea de la clase de trabajo que le habían encomendado. Los funcionarios del departamento de registro no hablaban de sus tareas. En el largo vestíbulo, sin ventanas, con su doble fila de cabinas y su interminable ruido de periódicos y el murmullo de las voces junto a los habla-escribe, había por lo menos una docena de personas a las que Winston no conocía ni siquiera de nombre, aunque los veía diariamente
apresurándose por los pasillos o gesticulando en los 2 minutos de odio. Sabía que en la cabina vecina a la suya, la mujercilla del cabello arenoso trabajaba en descubrir y borrar en los números atrasados de la prensa los nombres de las personas vaporizadas, los cuales se consideraba que nunca habían existido. Ella estaba especialmente capacitada para este trabajo, ya que su propio marido había sido vaporizado 2 años antes. Y pocas cabinas más allá, un individuo suave, soñador e ineficaz, llamado Amplefort, con orejas muy peludas y un talento sorprendente para rimar y medir los versos, estaba encargado de producir los textos definitivos de poemas que se habían hecho ideológicamente ofensivos, pero que, por una u otra razón, continuaban en las antologías. Este vestíbulo, con sus 50 funcionarios, era sólo una subsección, una pequeñísima célula de la enorme complejidad del departamento de registro. Más allá, arriba, abajo, trabajaban otros enjambres de funcionarios en multitud de tareas increíbles. Allí estaban las grandes imprentas con sus expertos en tipografías y sus bien dotados estudios para la falsificación de fotografías. Había la sección de teleprogramas con sus ingenieros, sus directores y equipos de actores escogidos especialmente por su habilidad para imitar voces. Había también un gran número de empleados cuya labor solo consistía en redactar listas de libros y periódicos que debían ser repasados. Los documentos corregidos se guardaban y los ejemplares originales eran destruidos en hornos ocultos. Por último, en un lugar desconocido estaban los cerebros directores que coordinaban todos estos esfuerzos y establecían las líneas políticas según las cuales un fragmento del pasado había de ser conservado, falsificado otro y otro borrado de la existencia. El Departamento de Registros, después de todo, no era más que una simple rama del Ministerio de la Verdad, cuya principal tarea no era reconstruir el pasado, sino proporcionarles a los ciudadanos de Oceanía periódicos, películas, libros de texto, programas de telepantalla, comedias, novelas, con toda clase de información, instrucción o entretenimiento. Fabricaban desde una estatua a un eslogan, de un poema lírico a un tratado de biología y desde la cartilla de los párvulos hasta el diccionario de neolengua. Y el ministerio no solo tenía que atender a las múltiples necesidades del partido, sino repetir toda la operación en un nivel más bajo en beneficio del proletariado. Había toda una cabeza de secciones separadas que se ocupaban de la literatura, la música, el teatro y en general de todos los acontecimientos para los proletarios. Allí se producían periódicos que no contenían más que información deportivas, sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas, películas que rezumaban sexo y canciones sentimentales compuestas por medios exclusivamente mecánicos en una especie de calidoscopio llamado versificador. Había incluso una sección conocida en neolengua con el nombre de Pornosec, encargada de producir pornografía de clase íntima y que era enviada en paquetes sellados que ningún miembro del partido, aparte de los que trabajaban en la sección, podían abrir. Habían salido 3 mensajes por el tubo neumático mientras Winston trabajaba, pero se trataba de asuntos corrientes y los había despachados antes de ser interrumpido por los 2 minutos de odio. Cuando el odio terminó, volvió Winston a su cabina. Sacó del estante el diccionario de neolengua, apartó a un lado el hablaescribe, se limpió las gafas y se dedicó a su principal cometido de la mañana. El mayor placer de Winston era su trabajo. La mayor parte de este consistía en una aburrida rutina, pero también incluía labores tan difíciles e intrincadas que se perdía uno en ellas como en las profundidades de un problema de matemáticas. Delicadas labores de falsificación en que sólo se podía guiar uno por su conocimiento de los principios del INSOC y el cálculo
de lo que el partido quería que uno dijera. Winston servía para esto. En una ocasión le entregaron incluso la rectificación de los editoriales del Times, que estaban escritos totalmente en neolengua. Desenrolló el mensaje que antes había dejado a un lado como más difícil. Decía: Times 3-12-83, referente orden día GH, doble más no bueno refs, no personas, reescribir completo, someter, antes de archivar. En antiguo idioma, en inglés, quedaba así: la información sobre el orden del día del Gran Hermano en el Times del 3 de diciembre de 1983 es absolutamente insatisfactoria y se refiere a las personas inexistentes. Volverlo a escribir por completo y someter el borrador a la autoridad superior antes de archivar. Winston leyó el artículo ofensivo. La orden del día del Gran Hermano se dedicaba a aclarar el trabajo de una organización conocida por FFCC, que proporcionaba cigarrillos y otras cosas a los marineros de las fortalezas flotantes. Cierto camarada Withers, destacado miembro del Partido Interior, había sido agraciado con una mención especial y le habían concedido una condecoración, la Orden del Mérito Conspicuo de segunda clase. 3 meses después, la FFCC había sido disuelta sin que se supieran los motivos. Podía pensarse que Withers y sus asociados habían caído en desgracia, pero no había información alguna sobre el asunto en la prensa ni en la telepantalla. Era lo corriente, ya que muy raras veces se procesaba ni se denunciaba públicamente a los delincuentes políticos. Las grandes purgas que afectaban a millares de personas con procesos públicos de traidores y criminales del pensamiento que confesaban abiertamente sus crímenes para ser luego ejecutados constituían espectáculos especiales que se daban solo una vez cada 2 años. Lo habitual era que las personas caídas en desgracia desapareciesen sencillamente y no se volviera a oír hablar de ellas. Nunca se tenía la menor noticia de lo que pudiera haberles ocurrido. En algunos casos, ni siquiera habían muerto. Aparte de sus padres, unas 30 personas conocidas por Winston habían desaparecido en una u otra ocasión. Mientras pensaba en todo esto, Winston se daba golpecitos en la nariz con un sujetador de papeles. En la cabina de enfrente, el camarada Tillotson seguía misteriosamente inclinado sobre su hablaescribe. Levantó la cabeza un momento. Otra vez los destellos hostiles de las gafas. Winston se preguntó si el camarada Tillotson estaría encargado del mismo trabajo que él. Era perfectamente posible. Una tarea difícil y complicada no podía estar a cargo de una sola persona. Por otra parte, encargarla a un grupo sería admitir abiertamente que se estaba realizando una falsificación. Muy probablemente una docena de personas trabajaban al mismo tiempo en distintas versiones rivales para inventar lo que el Gran Hermano había dicho efectivamente. Y después algún cerebro privilegiado del Partido Interior elegiría esta o aquella versión, la redactaría definitivamente a su manera y pondría en movimiento el complejo proceso de confrontaciones necesarias. Luego, la mentira elegida pasaría a los registros permanentes y se convertiría en la verdad. Winston no sabía por qué había caído Withers en desgracia. Quizá fuera por corrupción o incompetencia, o quizá del Gran Hermano se hubiera librado de un subordinado demasiado popular. También pudiera ser que Withers o alguno relacionado con él hubiera sido acusado de tendencias heréticas. O quizá, y esto era lo más probable, hubiese ocurrido aquello sencillamente porque las purgas y las vaporizaciones eran parte necesaria de la mecánica gubernamental. El único indicio real era el contenido de las palabras res no personas, con lo que se indicaba que Withers estaba ya muerto. Pero no siempre se podía presumir que un individuo hubiera muerto por el hecho de haber desaparecido. A veces lo soltaban y lo dejaban en libertad durante 1 o 2 años antes de ser ejecutado. De vez en cuando algún individuo a quien se creía muerto desde hacía mucho tiempo reaparecía como si un fantasma en algún proceso sensacional donde comprometía a centenares de otras personas
con sus testimonios antes de desaparecer, esta vez para siempre. Sin embargo, en el caso de Withers estaba claro que lo habían matado. Era ya una no persona. No existía. Nunca había existido. Winston decidió que no bastaría con cambiar el sentido del discurso del Gran Hermano. Era mejor hacer que se refiriese a un asunto sin relación alguna con el auténtico. Podía trasladar el discurso al tema habitual de los traidores y los criminales del pensamiento, pero esto resultaba demasiado claro. Y, por otra parte, inventar una victoria en el frente o algún triunfo de superproducción en el noveno plan trienal podría complicar demasiado los registros. Lo que se necesitaba era una fantasía pura. De pronto se le ocurrió inventar a un cierto camarada Ogilvy. Se le ocurrió inventar que un cierto camarada Ogilvy había muerto recientemente en la guerra en circunstancias heroicas. En ciertas ocasiones, el Gran Hermano dedicaba su orden del día a conmemorar a algunos miembros ordinarios del partido cuya vida y muerte ponía como ejemplo digno de ser imitado por todos. Hoy conmemoraría al camarada Ogilvy. Desde luego, no existía el tal Ogilvy, pero unas cuantas líneas de texto y un par de fotografías falsificadas bastarían para darle vida. Winston reflexionó un momento. Se acercó luego al hablaescribe y empezó a dictar en el estilo habitual del Gran Hermano, un estilo militar y pedante a la vez y fácil de imitar por el truco de hacer preguntas y contestárselas él mismo enseguida. Por ejemplo, ¿qué nos enseña este hecho, camaradas? Nos enseña la lección, que es también uno de los principios fundamentales de INSOC, que, etc. A la edad de 3 años, el camarada Ogilvy había rechazado todos los juguetes excepto un tambor, una ametralladora y un autogiro. A los 6 años, uno antes de lo reglamentario por concesión especial, se había alistado en los espías. A los 9 era ya jefe de tropa. A los 11 había denunciado a su tío a la policía del pensamiento después de oírle una conversación donde el adulto se había mostrado con tendencias criminales. A los 17 fue organizador en su distrito de la Liga Juvenil Antisex. A los 19 había inventado una granada de mano que fue adoptada por el Ministerio de la Paz y que en su primera prueba mató a 31 prisioneros eurasiáticos. A los 23 murió de acción de guerra. Perseguido por cazas enemigos de propulsión a chorro mientras volaba sobre el Océano Índico, portador de mensaje secreto, se había arrojado al mar con las ametralladoras y los documentos. Un final, decía el Gran Hermano, que necesariamente despertaba la envidia. El Gran Hermano añadía unas consideraciones sobre la pureza y rectitud de la vida del camarada Ogilvy. Era abstemio y no fumador. No se permitía más diversiones que 1 hora diaria en el gimnasio y había hecho voto de soltería por creer que el matrimonio y el cuidado de una familia imposibilitaban dedicar las 24 horas del día al cumplimiento del deber. No tenía más tema de conversación que los principios de INSOC, ni más finalidad en la vida que la derrota del enemigo euroasiático y la caza de espías, saboteadores, criminales mentales y traidores en general. Winston discutió consigo mismo si debía o no concederle al camarada Ogilvy la orden del mérito conspicuo. Al final decidió no concedérsela porque aquello acarrearía un excesivo trabajo de confrontaciones para que el hecho coincidiera con otras referencias. De nuevo miró a su rival de la cabina de enfrente. Algo parecía decirle que Tillotson se ocupaba en lo mismo que él. No había manera de saber cuál de las versiones sería adoptada finalmente, pero Winston tenía la firme convicción de que se elegiría la suya. El camarada Ogilvy, que hace 1 hora no existía, era ya un hecho. A Winston le resultaba curioso que se pudieran crear hombres muertos y no hombres vivos. El camarada Ogilvy, que nunca había existido en el presente, era ya una realidad en el pasado, y cuando quedara olvidado en el acto de la falsificación, seguiría existiendo con la misma autenticidad y con pruebas de la misma fuerza que Carlomagno o Julio César.